Chicos, buenas tardes. Eh, voy a tomar un tiempito para poder grabar este video. No es la clase completa de lo que habíamos trabajado en el salón, porque pues esa parte ya la expliqué un poco más. Únicamente voy a completar lo que ya habíamos trabajado hasta el día de hoy. Según recuerdo que hicimos una gráfica donde ya podíamos obtener cálculos para la línea horizontal. Entonces vamos a completar para poder hacer la gráfica también de la distancia-tiempo, que es la de la diagonal, ¿verdad? Entonces yo descargué del Moodle el ejemplo que había colocado ahí, que se llama ejemplo 2 porque no quiero hacer todo, ¿verdad? Sino solo continuar desde ahí para que no tenga mucho que hacer. Entonces, y que esta clase pues tampoco dure tanto, ¿verdad? Vamos a compartir entonces. eh, Voy a compartir acá la pantalla para poder hacer nuestro trabajo. Ok, aquí tengo Tony, ya había descargado yo el programa hace un ratito, entonces creo que es este, ejemplo graficar, este creo que es. Sí, este programa es el que trabajamos en clase mientras había otra actividad que ustedes ya saben, ¿verdad? Nosotros estábamos haciendo algo ahí y yo lo subí a Moodle, pero tienes únicamente esta parte, ¿sí? La parte que puedes ver ahí, que tiene únicamente los dos ejes y los cuatro datos que son necesarios para graficar. Entonces, todavía no hay gráficas ni cálculo. Entonces me va a servir también para poder hacer un pequeño repaso de lo que hicimos hoy, ¿verdad? Aquí está el programa, aquí están las escalas, mira, ¿sí? Pero esto yo lo trabajé todo dentro de dentro del mismo Canva de la creación de los objetos, porque aquí están los objetos básicos, mira, ¿sí? Y aquí arriba están los def. Entonces, eh, tengo, tengo los dos ejes ya en la ventana y lo único que quiero es que a través de los procesos que vamos a realizar, yo pueda trazar ya sea una línea horizontal para una de las gráficas o la diagonal para la otra, ¿verdad? Entonces voy a intentar hacer algo ahí rapidito para que tengamos ya el ejemplo. Entonces, como ya tengo hecho los ejes aquí y ya tengo las escalas, entonces voy a trabajar sobre los mismos ejes, ¿verdad? Entonces, aquí en la función graficar, se supone que únicamente tengo que hacer el cálculo. Entonces, tengo eh, posición inicial, que sería esta, tengo la distancia, tengo el tiempo y tengo la velocidad final. Y luego está el botón graficar y está direccionado, ¿verdad? El command a la función graficar. Entonces, vamos a quitar de acá el pass y voy a hacer ahí rapidito lo que tenemos que aplicar. Entonces, voy a utilizar algunas variables que habíamos visto en clase para poder obtener los datos. Eh, Voy a realizar aquí el cálculo para la velocidad. Para eso obtengo la posición inicial. También voy a obtener la distancia de, de punto get y voy a obtener también el tiempo, que va a ser igual. Ahí. Una vez que ya tengo estos datos, que fue lo que ya te expliqué también en clase, entonces voy a, voy a crear un cálculo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Ahora, eh, esto está basado en el ejemplo, repito, que subimos a la plataforma. Hay dos ejemplos ahí. Hay un inicial, donde solo está una partecita de cómo hacer Canva, y este otro que ya tiene, pues, una parte. Al terminar este ejemplo, espero que tú puedas ver ese video y que ya puedas completar la tarea de la gráfica de las dos diagonales. Aquí está, aquí ya va a ir completo, ¿verdad?
Lo único que yo necesito es que tú entiendas qué fue lo que hicimos en toda esta parte, ¿verdad? Entonces voy a terminar el cálculo y luego voy a hacer un repaso general de qué fue lo que trabajamos. Entonces voy a obtener la velocidad, como es la gráfica, la fórmula del MRU, la fórmula sencilla. Entonces va a ser igual a velocidad dividido tiempo, ¿verdad? Eso es todo, esa es la fórmula, ¿sí? Velocidad dividido tiempo. Vale. Una vez que obtuve la fórmula, entonces voy a graficar. Porque recuerden que ya tengo hechos los ejes en la parte de abajo. Aquí yo hice los ejes, dibujé una línea para el eje Y, una línea para el eje X, y luego le puse las escalas a través de estos dos ciclos repetitivos, ¿verdad? Que permiten hacer esa repetición de palitos, ¿verdad? En las escalas. Entonces, solo para ponerlos en contexto un poquito, eh, voy a correr el programa. Ahí está. Entonces, este, esta parte de Canva me permite crear una ventana, ¿verdad? De tipo Canva. Ya no es la ventana de tipo TK, ¿verdad? Sino es una ventana de tipo Canva. Por eso lo declaro así. Antes hacía yo V igual a TK, ¿verdad? Y luego hacía V.geometry. Y ponía ahí las dimensiones, ¿verdad? Pero ahora cambiamos eso y creamos una ventana de tipo Canva. Ahora uso width y uso A para poder ponerle las dimensiones. Y yellow, que es el color de fondo. Por eso es de que aparece así, amarillo. Luego tengo el canva.pack que habíamos dicho que era para que pudiera utilizar todo el lienzo. Luego vienen las entradas, ¿verdad? Para la posición inicial, para la distancia, para el tiempo y para la velocidad final. Aquí no hay mucho que explicar porque esto ya sabes tú. Lo único es que lo dibujo sobre Canva, ¿verdad? Porque Canva es la ventanita que acabo de crear. Vale. Luego creo un botón, ¿verdad? Tampoco hay mucho que explicar. Es un botón normal que está dibujado sobre Canva y que está direccionado al dev que se llama graficar. Después genero los dos ejes. Existe la instrucción line que me permite trazar líneas. Canva.create_line me permite crear una línea desde este punto hasta este punto. De la 3030 hasta la 30200. Es decir, me va a crear una línea recta hacia abajo, partiendo desde la posición 30 en Y y 30 en X, ¿verdad? Y va a llegar hasta aquí, ¿verdad? Esta sería la posición 200 y esta siempre seguiría siendo la 30, ¿verdad? Me trazo una línea para abajo. Lo mismo es para la otra, que es la 30, 200, 250, es el eje X. Me va a trazar una línea aquí, ¿verdad? Que comienza en la 30, es decir, en este eje 30 y en la posición 200, o sea que este es el punto inicial de la línea. Y va a llegar hasta la 250, 200, es decir, hasta por aquí. Este sería el punto 250 en X, ¿verdad? Y 200 en Y. Se traza esta línea hasta acá. Por eso tiene la coordenada 150, 200. Así es como trazo los ejes. Luego tengo las escalas, que son dos ciclos repetitivos. X1 es una variable que va a ir cambiando de valor. Ahí está colocada. Y se va a aumentar de 5 en 5. Entonces, el programa lo que va a hacer es que va a generar una serie de palitos. Son estos palitos que tú ves aquí, que van de 5 en 5 hasta llegar a su tope, ¿verdad? Este es el tope. 40 le puse yo para X. O sea que aquí me dibujó 40 palitos. Y este otro me dibujó 32 palitos, que fueron de aquí para abajo, ¿verdad? Ahí está. Las primeras posiciones de, de estos palitos, por ejemplo, para el caso del eje X, que son estos palitos de acá, dice que la va a dibujar sobre la 195 en Y y la 205 y la misma posición de X, mira. Entonces, 195 porque es este puntito inicial y 205 que es este puntito final.
porque el eje está en la 200. Entonces tiene que comenzar 5 arriba y terminar 5 abajo, ¿verdad? Y la posición X1 va variando porque va creando muchos palitos hacia allá. Lo mismo pasa con la escala del eje Y hacia abajo. ¿De acuerdo? Vale. Espero que me hayas comprendido. Muy bien. Una vez que expliqué esto, era importante para aquellos que van a ver el video desde el inicio, ¿verdad? Para que sepan, que tengan el contexto de qué fue lo que hicimos. Luego me voy al def porque aquí tengo que calcular. Esto que está acá, el cálculo, está basado en lo que nos está pidiendo la tarea, porque aquí en la tarea me dice que yo debo graficar el MRU, velocidad de tiempo y distancia de tiempo. Y cuando yo entro ahí, aquí está el, el, el link de referencia y aquí me dice cómo van a salir las gráficas. Para la gráfica de la de posición tiempo va a salir una diagonal, mira. Y para la de velocidad de tiempo va a salir una horizontal. Así nos tiene que quedar. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar la primera, que es la de velocidad. Por lo tanto, tengo que calcular la velocidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ya calculé la velocidad. Ahora voy a graficar. ¿Cómo grafico? Digo, canva.create line y comienzo a poner mis coordenadas. ¿Cuáles coordenadas? Va a empezar desde la 25, ¿verdad? O sea, porque a partir del eje, digamos, si tengo unos ejes dibujados así, este eje está sobre la coordenada 25 en X. Por lo tanto, la línea que voy a dibujar va a empezar desde ese eje, 25, coma, y Y. ¿Cuál va a ser Y? Va a ser 200, porque el eje Y, este eje X, perdón, está dibujado en la posición 200 de Y. Por lo tanto, le tengo que restar la posición inicial que yo ingrese. Entonces va a ser 200 menos la posición inicial. La siguiente coordenada va a ser 25 más lo que calculé, más la velocidad. Y el final va a ser eh, la posición 200 menos la posición. ¿Sí? Otra vez, porque es una línea horizontal la que tiene que trazar. ¿Sí? Entonces borramos esto. Ahí está. Entonces probemos, ¿verdad? Voy a ejecutar el programa y vamos a ver qué es lo que lanza. Ahí está. Voy a meter datos. Posición inicial voy a poner 10 para que tú veas que va a subir dos palitos hacia arriba, mira, porque va a ser 5 y 10, ¿verdad? Entonces pongo 10 posiciones. En la distancia le voy a poner 1000. En el tiempo voy a poner 20 y le doy graficar. ¿Sí? Ah, perdón. V dice que no está identificada. ¿Cómo le pusimos? Ah, VF. Perdón, perdón, perdón. Aquí. Eh, ¿Dónde puse V? Aquí. En estas variables, perdón, tengo que poner distancia dividido tiempo. ¿Sí? Y luego voy a insertar, eso se me había olvidado. Voy a insertar en vf.insert, insert, coma, str de la velocidad. ¿Sí? Sería conveniente borrarla antes, ¿verdad? Punto delete de la 0 a end. Listo. Ahí está, ahí sí tendría que funcionar. Vamos a probar de nuevo. Ponemos 10, habíamos dicho en la posición inicial, 1000 en la distancia, 20 en el tiempo y le damos graficar. Entonces, si tú observas, aquí está la línea, mira, ahí la dibujó. ¿Sí? Entonces, subió 10 posiciones. El último palito falta un palito aquí que dibujar, ¿verdad?
pero sí subió 10 posiciones hacia arriba, que eran estas, posición inicial. Y luego me trazó la línea horizontal. ¿Sí? Vamos a probar una más. Vamos a cerrar esto. Vemos. Y corramos el programa. Vamos a ver. Pongamos otros datos para que se mire un poquito mejor. Pongamos 40 en la posición inicial. Pongamos 2000 en la distancia y 20 en el tiempo. ¿Para fijar? Ahí está. ¿Bien? Esta es la línea horizontal. Ok. Esta sería la primera gráfica. Digamos, aquí en el botón graficar sería la graficar la primera gráfica, ¿verdad? Vale. Ahora hagamos la segunda. Voy a poner un botoncito abajo. Aquí está. En el botón que había hecho, lo voy a copiar y voy a crear otro botón. Ahí está. Entonces, aquí en vez de, le vamos a cambiar nombre. Vamos a poner, en vez de graficar, que diga distancia, diagonal, tiempo. No, esta era la velocidad tiempo, ¿verdad? Perdón. Velocidad, tiempo. Y esta otra va a ser distancia, tiempo. Ok, ahora recuerda que estamos únicamente haciendo un programa que me permita entender cómo hace el trazo, ¿verdad? Porque probablemente en el ajuste de las coordenadas puede variar un poquito en cuanto al control del tiempo, la velocidad y la distancia, ¿verdad? Eso te lo voy a explicar en la clase. ¿Cuál es, digamos, la forma de que interprete tiempo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver allá. Ahorita lo que necesito es que tú comprendas cómo es todo esto. Entonces, pongámosle aquí BT2 y BT2. Y vamos a ponerlo en la coordenada 220. Ahí está. Veamos. Ah, y lo vamos a lanzar a graficar 2. Así se va a llamar mi def, graficar 2. Vamos a correr el programa. Y dice que graficar 2 no está porque no he puesto el def, ¿verdad? Entonces pongámoslo. Vale. Graficar terminó aquí, entonces aquí vamos a crear el graficar 2. Ahí está. Pongámosle paz para que no haga nada, solo para ver dónde quedaron los botones. Ahí está, velocidad tiempo y distancia tiempo. Ahora, otra cosa que debes recordar es que no hay validaciones todavía, ¿verdad? ¿Te acuerdas que usamos un try except para saber si hay datos ingresados o no? Entonces, esas validaciones hay que agregárselas, ¿verdad? Si puedes tú, agrégaselas. Yo no le puse porque la parte medular, lo que quiero que entiendas ahorita, es el uso de Canva, ¿verdad? Luego ya vamos a agregarle validaciones, ¿verdad? Como repito, lo vamos a tratar de explicar ya en clase. Ahorita solo veamos esta parte. Entonces, ahí está, de una forma muy sencilla, ya tengo dos botones, ¿sí? Velocidad, tiempo y distancia, tiempo. Ahora grafiquemos la segunda gráfica, aquí, ¿sí? Para ello, ahora lo que tengo que calcular ya no es la velocidad, ahora es la distancia, porque según la fórmula que me da aquí, mira, en la gráfica de posición tiempo, que sería la misma de distancia tiempo, ¿verdad? La fórmula que me da es esta. Mira, x va a ser igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. ¿Sí? Esta es la fórmula a utilizar. Entonces voy a calcular distancia. ¿Sí? Distancia, mira. Calculo la distancia que va a desplazar desde la posición inicial hacia adelante. ¿Sí? Y esto basado en el tiempo, mira. O sea que mi coordenada en y va a ser lo que voy a calcular y mi coordenada en x, o sea, mi coordenada en x, perdón, al revés, perdón, va a ser lo que voy a calcular y mi coordenada en y va a ser el tiempo que yo ingresé. ¿De acuerdo? Vale. Entonces veamos. Graficar 2. Obtenemos los datos. Siempre podemos utilizar las mismas variables. A float de posición sub 0.get. Distancia es la que vamos a calcular, entonces no la vamos a recuperar. Vamos a recuperar VF.
¿sí? Y vamos a hacerlo en la variable velo. vf.get, ahí está. Y el tiempo también va a ser igual a float de el tiempo.get. Ahí está. Y ahora calculamos. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, velo multiplicado por tiempo. ¿De acuerdo? Va, entonces recuerda el análisis que hicimos en la gráfica. Nuestra posición, el cálculo que hicimos, ¿verdad? De la distancia va a ser mi punto de referencia en el eje X, porque estos puntos que van variando son del eje X. Y mi punto en Y, que van a ser estos, es el tiempo que yo ingresé. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, vamos a terminar esto. Y vamos a concluir. Entonces, grafiquemos. Bueno, pero antes insertemos, ¿verdad? Vamos a insertar, vamos a decirle que d.delete para que borre lo que esté ahí, de 0, end, y que haga d.insert en str de lo que acabo de calcular, que es la distancia. Ahí está. Ahora grafiquemos. Entonces, canva.create line. Y ahora veamos. La posición inicial va a ser siempre la que manejamos en la anterior, es decir, 25, porque a partir de ahí va a salir la línea, ¿verdad? Luego va a variar, va a ser 200 menos la posición que yo ingresé. Vale. Esa se mantiene porque es lo que juega sobre el eje Y, ¿verdad? Sube o baja. Ahora vienen las posiciones que yo ya te decía anteriormente. La posición en X es la que calculamos, por lo tanto va a ser 25 más la distancia que calculamos, ¿sí? Y la posición en Y es el tiempo que ingresamos. Entonces, sería 200 menos el tiempo que ingresamos, ¿sí? Así sería. Veamos. Vamos a crear entonces la posición inicial, le voy a poner 40 o 30, pongamos. La distancia es la que vamos a calcular. El tiempo le voy a poner tiempo de 50 y la velocidad final, pongámosle 100. Vamos a ver si funciona. Entonces le doy clic al segundo botón, que es el que estamos probando, ¿verdad? Ahí está, miren. ¿Sí? Y no subió mucho. ¿Por qué no subió mucho? Porque el tiempo está corto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si aumentamos el tiempo? Aumentemos el tiempo. Pongámosle 200 en el tiempo y bajémoslo a la velocidad. Pongámosle 20 a la velocidad. Miren, ahí se va abriendo la diagonal, ¿sí? El tiempo, entonces, es la referencia. Si ponemos aquí 1000 en el tiempo, y le damos distancia-tiempo, va subiendo, miren, ¿sí? Entonces, vamos a probar de nuevo para que se limpie la gráfica. Posición inicial, 30, pongámosle ahora. Distancia vamos a calcular. Tiempo, vamos a poner 300 de tiempo, ¿sí? Y la velocidad final va a ser, pongámosle 1000. Vamos a ver qué pasa. Casi que me lo saca en horizontal, mira. Ahora pongamos una velocidad final pequeña, 10. Mira, ahí va, abre la diagonal. Y es porque es proporcional, ¿verdad? Según el cálculo. Por eso que se va abriendo la diagonal. A mayor tiempo va a tomar más altura, ¿verdad? La diagonal, mira. Y puedo yo poner una velocidad menor y cambia. Va subiendo la diagonal. Y lo que me marca el último, digamos, hasta dónde va a llegar digamos, el dato, es el cálculo de la distancia. Mira. Por eso es que sale bastante larga, ¿verdad?
Pero ahí está. Y como nuestros ejes son pequeñitos, pues por eso que se ve así. Si por ejemplo tuviésemos aquí un dato como 300, digamos, y le doy graficar ahí, ¿sí? No se nota la diferencia, ¿no? Porque igual me manda el cálculo. Entonces, pongamos un cálculo más pequeño, 200, ¿sí? Uno más pequeño, pongámosle 20. Y ahora se va para abajo, mira. Es como que estuviera siendo negativo, ¿verdad? Pongámosle un poquito más, pongámosle 50, y ahí va a variar. Bueno, entonces, eso sería todo. Ya tenemos nuestras dos funciones, graficar y graficar dos. Ahora, hay una función que me permite borrado. Vamos a ver. Pero cuando yo borro el Canva, borra completamente. O sea, yo puedo poner canva.delete y me va a borrar todo, ¿verdad? Entonces, yo te voy a enseñar más adelantito cómo hacer para borrar, en qué momento borrar, ¿verdad? Porque si yo corro mi programa, ¿sí? Y si yo voy a graficar, por ejemplo, la primera, voy a poner 20, distancia 1000, tiempo 30, digamos, y le doy al primer botón, ahí está la línea, ¿verdad? Pero si le doy a la distancia tiempo, ¿sí? Lo que va a pasar es que me va a generar esta misma distancia, mira. Entonces no se va a ver, va a dibujar sobre la misma horizontal. Veamos, mira, sobre la misma posición y no se abrió mucho, ¿verdad? Entonces lo correcto sería borrar el plano y que solo salga el plano de la distancia tiempo, ¿verdad? Para ello entonces tendría que, dentro de los def, tendría que trazar aquí los ejes. Y cada vez que yo haga un clic en el botón debería borrarlos, ¿verdad? Entonces, pensemos, vamos a hacer una prueba. Me voy a llevar los ejes que tengo ahí, estos ejes que tengo aquí, me los voy a llevar, los voy a quitar de aquí y ahora los voy a poner, pensemos, aquí, en el primer graficar. Aquí los voy a poner. Vale, ahí está, bien, ahí está. Entonces, cuando yo haga clic a graficar, me va a crear los ejes y me va a crear de una vez las escalas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si corro aquí mi programa, mira, ahora ya no apareció acá. ¿Por qué? Porque hasta que yo meta datos, por ejemplo, acá, distancia 1000, tiempo, qué sé yo, 20, y le doy clic al botón, en ese momento dibuja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le doy a la otra? Aquí, me va a dibujar sobre esta misma con los mismos datos. Entonces, lo correcto sería que también estos ejes aparezcan creados en el otro botón, ¿sí? Para evitar ese, que me vaya a dibujar sobre el mismo, ¿verdad? Entonces, si eso pasa, significa que cuando yo le dé un botón, clic al botón, aquí al principio tendría que colocar canva.delete, ¿sí? De 0 a end, ¿sí? Pero vamos a ver si funciona, porque es una de las funciones que se aplica para todo el Canva. Debería borrar todo el Canva, pero me va a borrar todo. O sea, todo, 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 todo. O sea, te estoy explicando esto porque es importante que la gráfica pueda quedar solo dentro del espacio donde yo quiero dibujar. Esto es para que yo pueda manipular solo la grafiquita, ¿verdad? Pero esto es nada más una explicación para que tú entiendas cómo funciona. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy acá 20, 1000 y ese tiempo y le doy graficar acá, ahí aparece. Si le doy aquí ahora a este botoncito, ¿sí? Mira, ¿qué pasa, verdad? No, no borra. Y se supone que debería borrar aquí, mira, con el canva.delete, ¿verdad? Entonces hay que encontrar la forma de poder borrar solo el espacio, ¿de acuerdo? Entonces por el momento no lo agregues, no borremos datos porque voy a asumir que cada vez que haga clic en el botón, pues tengo que ejecutar el programa, ¿verdad? Y luego ya en clase te voy a explicar cómo es que se hace el borrado, porque es un borrado un poco especial, ¿verdad? Va, entonces la idea es de que con este video tú puedas cumplir con tu tarea ya para ambas gráficas
y que puedas pues, realizarlo bien. ¿De acuerdo? Vale, entonces ahí estamos ya. Siempre te voy a subir este ejemplo, ¿sí? O voy a hacer un recorrido así. Mejor lo voy a hacer de esta manera. Si tú quieres verificar, porque también te estoy poniendo muy a la mano todo, ¿verdad? Entonces por lo menos revisa el video de la clase. Entonces te hago para que tú veas cómo va el orden. Aquí va en primer lugar las librerías hasta esta parte. Lo voy a ir bajando por partes. Luego viene esta otra, ¿sí? Ahí está el Graficar 2. Y terminamos con esta parte, ¿sí? Que aquí ya vienen los objetos básicos de Canva y finaliza hasta el main loop. Ahí, ahí termina. Va, entonces te va a tocar pausar el video para poder checar, ¿verdad? La secuencia de este ejemplo completo. Ahí estamos. Entonces, cualquier situación que se te ocurra, pues podemos conversarla mañana o cuando tengamos el periodo y ya, ¿verdad? Ya podemos ver lo que nos hace falta, que sería la parte del tiempo, ¿verdad? Cómo varía en la gráfica y también cómo hacer los borrados. Muy bien, ahí estamos. Entonces, me cuentas a ver si te ayudó este material y tenlo ahí siempre a la mano por si te olvida alguna cosa y lo puedes revisar. ¿De acuerdo? Te veo en la próxima.